Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que he destinado al tema de la propiedad, basándome en lo que dice Henry Lepage en su libro ¿Por qué la propiedad?, publicado por primera vez en 1985, hace ya 37 años. Sin duda alguna que la propiedad, el derecho a la propiedad, y en concreto el derecho a la propiedad privada, es un derecho que en términos generales no se acaba de entender, por lo cual es un derecho que una y otra vez se viola, muchas veces, por ejemplo, con el pretexto de entelequias como puede ser la justicia social. Es por eso que es importante volver nuevamente al tema de la propiedad, del derecho de propiedad y del derecho de propiedad privada, sobre todo el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción, un tema que Lepage trata con mucho detenimiento y mucho detalle en su libro y que nosotros ya comentamos en sesiones anteriores de este ciclo del Círculo Bastiat. Estamos ya en el capítulo número 9 del libro de Lepage, capítulo que lleva por nombre Capitalismo y Ecología, y como subtítulo, digámoslo así, privaticemos el entorno. ¿Cuál es la tesis de Lepage? Que cuando es posible, y en la gran mayoría de los casos lo es, la propiedad privada, por ejemplo, de los recursos naturales, es condición necesaria para cuidar de los mismos de la mejor manera posible. Y que no es verdad que el sistema capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción y motivado por el afán de lucro, sea un sistema esencialmente depredador del medio ambiente, por lo cual, para acabar con la depredación del medio ambiente, tendríamos que acabar con el sistema capitalista, con la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción, y tratar de eliminar, suponiendo que esto fuera posible, el afán de lucro. Dice Lepage, es cierto que la degradación del medio ambiente es un producto inevitable de una economía capitalista que se basa en el beneficio y en la propiedad, en el afán de lucro y en la propiedad privada de los medios de producción. Lleva necesariamente el capitalismo al despilfarro de los recursos naturales, ya que, como se afirma sin más, el proyecto socialista como se afirma sin más en el proyecto socialista, no se interesa más que por los bienes del mercado. Y Lepage responde, la verdad es la contraria. Solo se dan problemas de degradación del entorno en donde no hay propiedad, en donde las estructuras de la propiedad están insuficientemente definidas o en donde los derechos de propiedad existentes no son suficientemente respetados o protegidos. ¿Sí? ¿Sí? Y dice Lepage, citando a Garrett Hardin, a quien se le debe, sí, esta paradoja, llamémosle así, que se conoce como la desgracia de los comunes, que en realidad es la desgracia de lo común. Dice Lepage, citando a Garrett Hardin, un bien de acceso libre, que no es propiedad de alguien y está a disposición de todos, es un bien el que nadie tiene interés en garantizar ni el mantenimiento ni la renovación, ya que se trata de unas iniciativas que, por el principio de libre acceso, no pueden tener ningún valor de mercado. Es por ello un bien que está condenado a ser sobreexplotado y rápidamente agotado. Bueno, aquí nos quedamos en la sesión anterior con esta idea, ¿sí?, de que un bien de acceso libre, como puede ser, por ejemplo, un parque público, es un bien en el que nadie tiene interés en garantizar ni el mantenimiento ni la renovación, ya que se trata de unas iniciativas que, por el principio de libre acceso, no pueden tener ningún valor de mercado.
Es por ello un bien que está condenado a ser sobreexplotado y rápidamente agotado. Y luego dice Lepage, se puede confiar en el Estado y en las intervenciones legislativas de los poderes públicos para solucionar los problemas del entorno, ¿sí? También en este caso la respuesta es inmediata, no, porque las reglamentaciones públicas no son más que una forma atenuada de la propiedad colectiva. Si fuera verdad que la contaminación era un producto natural del régimen capitalista y de la libertad de los hombres para perseguir sus propios fines, este tipo de problemas deberían haber desaparecido en una sociedad socialista, en la que la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción y el afán de lucro, han sido abolidos. Ahora bien, esto no es en absoluto lo que se puede observar, sino todo lo contrario, ¿sí? Y aquí nos quedamos, ¿sí? En la sesión anterior de este ciclo del Círculo Bastiat, y lo retomo en la parte cuarta del capítulo 9 del libro de Lepage, parte cuarta que lleva por título Los contaminados son también contaminadores. Dice Lepage, ¿cuál podría ser la respuesta liberal más apropiada para estos problemas del entorno, para los problemas, ¿sí?, de la degradación del medio ambiente? Dice Lepage, es indispensable demostrar que no se puede dar una respuesta a los problemas más preocupantes de nuestra sociedad sin tener en cuenta los principios de libertad sobre los que está basada nuestra civilización. Yo quisiera insistir en este punto, porque hoy en día existe una tendencia muy generalizada a pedirle al gobierno que resuelva cualquier tipo de problema que se nos presente, como pueden ser los problemas ecológicos relacionados con la degradación del medio ambiente. Dice Lepage, es indispensable demostrar que no se puede dar una respuesta a los problemas más preocupantes de nuestra sociedad sin tener en cuenta los principios de libertad sobre los que está basada nuestra civilización. Sin embargo, incluso los partidarios más ardientes de soluciones liberales olvidan generalmente el carácter esencialmente recíproco de toda contaminación. Por eso, esta cuarta parte del capítulo 9 del libro de Lepage lleva por título Los contaminados son también contaminadores. Dice Lepage, la pureza del agua o del aire no es otra cosa que un recurso natural que puede ser consumido por usuarios muy diversos y frecuentemente en conflicto. Estamos hablando del aire y del agua, que dicho sea de paso, son los dos satisfactores, aire y agua, con los cuales satisfacemos las dos necesidades más apremiantes que tenemos los seres humanos. La necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es la necesidad de respirar. Podemos sobrevivir mucho más tiempo sin beber y sin comer que sin respirar. ¿Y cuál es el satisfactor con el cual satisfacemos esa necesidad, las más apremiantes de todas, la más apremiante de todas, que es la necesidad que tenemos de respirar? El aire. Y la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos es la necesidad de beber. Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber. ¿Y cómo se le llama al satisfactor o cuál es el satisfactor con el cual satisfacemos la necesidad que tenemos de beber? El agua. Y dice, la pureza del agua o del aire, porque claro, para poder satisfacer correctamente esas dos necesidades, la necesidad que tenemos de respirar y la necesidad que tenemos de beber, para poder satisfacerlas correctamente, necesitamos que el aire y el agua sean puros. Es decir, que sean capaces de satisfacer correctamente esas dos necesidades, capacidad que se va deteriorando conforme el aire y el agua se van, por ejemplo, contaminando.
Entonces, dice Lepage, la pureza del agua o del aire no es otra cosa que un recurso natural que puede ser consumido por usuarios muy diversos y frecuentemente en conflicto. Contaminar la atmósfera con los residuos químicos de una fábrica, y por lo tanto el aire que respiramos para satisfacer la necesidad que tenemos de respirar, o contaminar un río y por lo tanto contaminando el agua que necesitamos para satisfacer la necesidad que tenemos de beber, contaminar la atmósfera con los residuos químicos de una fábrica o contaminar un río al utilizarlo como desagüe natural, tiene por efecto impedir que otros usuarios saquen un provecho personal del respeto a las características naturales del entorno. ¿Sí? La fábrica que contamina un recurso impone de esta forma una externalidad a sus otros usuarios. Y aquí Lepage comienza a hablar de las externalidades y valdría la pena aclarar qué se entiende en el ámbito de la teoría económica por externalidad. A ver, una externalidad es la consecuencia, ¿sí?, no deseada, no buscada de la conducta humana sobre otras personas. Una externalidad es la consecuencia involuntaria, no deseada, no intencional, de la conducta humana sobre el resto de las personas. Y esas externalidades pueden ser positivas cuando la consecuencia de una determinada conducta es el beneficio de otras personas, o pueden ser negativas cuando la consecuencia de una conducta, ¿sí?, es perjudicial sobre otras personas. En el primer caso se trata de externalidades positivas, en el segundo caso se trata de externalidades negativas, ¿sí? Y además podríamos, ¿sí?, para completar la definición de externalidad, decir que una externalidad positiva es la consecuencia benéfica de la conducta de alguien sobre otras personas, ¿sí?, beneficio por el cual quien genera esa conducta no recibe ningún pago. Y una externalidad negativa sería la consecuencia perjudicial de la conducta de alguien sobre el bienestar de otras personas, ¿sí?, perjuicio por el cual la persona que genera esa conducta y ese perjuicio no paga, ¿sí?, ninguna indemnización. El típico ejemplo de una externalidad negativa es la contaminación que genera una fábrica al producir el bien que se le va a ofrecer a los consumidores. A ver, la intención del empresario, del dueño de la fábrica, no es contaminar. La intención es producir, ofrecer y vender, pongamos el caso, zapatos. Pero dado el modo de producción que utiliza, contamina. Entonces, esa contaminación es producto de la fabricación de zapatos. Esa contaminación perjudica, por ejemplo, a todos los vecinos que viven cerca de la fábrica. Y, de entrada, el empresario dueño de la fábrica que contamina, ¿sí?, no compensa a quienes perjudica por la contaminación, ¿sí?, por el daño que les está haciendo. De entrada, ¿sí? A ver, quien contamina automáticamente no compensa por el daño que hace a quienes padecen por la contaminación que genera. Pero además, esa contaminación, ¿sí?, es una consecuencia no deseada, porque si fuera deseada ya no sería una externalidad negativa, sino un delito, ¿sí?, de la producción de zapatos. Entonces, una externalidad negativa es la consecuencia no intencional, negativa, perjudicial de la conducta de alguien, ¿sí?, sobre
alguien más, por la cual quien la genera de entrada automáticamente no compensa. ¿Sí? No compensa. Esto es lo que hay que tener claro a la hora de hablar de externalidades negativas. ¿Sí? Entonces, dice Lepage, contaminar la atmósfera con los residuos químicos de una fábrica o contaminar un río al utilizarlo como desagüe natural tiene por efecto impedir que otros usuarios saquen un provecho personal del respeto a las características naturales del entorno. La fábrica que contamina un recurso, ya sea el aire, ya sea el agua, impone de esta forma una externalidad negativa a otros usuarios. Pero a la inversa, cuando los que viven cerca de una fábrica o de un río, o los que promueven una asociación local de defensa a la naturaleza, logran de los poderes públicos por su acción política que se obligue a una empresa a suprimir todos los desechos bajo pena de fuertes sanciones, están produciendo una externalidad económica frente a la firma que se ve obligada a funcionar con costes de producción más elevados. A ver, aquí Henry Lepage está haciendo un uso del concepto de externalidad negativa que no es frecuente, que no se lee en los libros de texto que tratan estos temas, como podría ser un libro, por ejemplo, de análisis económico del derecho, siendo que uno de los temas del análisis económico del derecho es el tema de la propiedad, y siendo que uno de los temas de la propiedad y del respeto a la propiedad y del respeto al derecho a la propiedad es precisamente el tema de las externalidades negativas, Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Lepage? Imaginemos una fábrica que produce zapatos. La intención del empresario es producir, ofrecer y vender zapatos, para lo cual tiene que beneficiar a los consumidores y ofrecerles los zapatos al precio y o la calidad y o el servicio que los consumidores están dispuestos a pagar. Pero resulta que por el modo de producción que utiliza, la técnica que utiliza para producir zapatos, contamina, vamos a suponer, tanto el aire como el agua. ¿Sí? Tanto el aire como el agua. El aire, que está alrededor de la fábrica, y el agua, ¿sí?, del río, ¿sí?, que pasa a un lado de la fábrica y sobre el cual se vierten algunos de los desechos producidos por la producción de los zapatos. Entonces, se está generando una externalidad negativa. ¿Sí? Se está afectando sin querer, por ejemplo, la salud de los vecinos de la fábrica, que ya no tienen un aire puro y ya no tienen agua limpia. Bueno, ¿qué pueden hacer, sí, estos vecinos? Pues recurrir al gobierno. ¿Sí? Recurrir al gobierno. ¿Sí? Con el argumento de que si bien es cierto que la intención del empresario no es contaminar, sino producir, ofrecer y vender zapatos, por el modo de producción que utiliza para producir zapatos, contamina el aire y el agua, y esto perjudica la salud de los vecinos. Y podríamos decir inclusive que se atenta en contra del derecho a la salud y por lo tanto del derecho a la vida, porque el derecho a la salud es un derecho derivado del derecho a la vida. Y logran, ¿sí?, que el gobierno, ¿sí?, obligue al empresario y a su empresa a introducir un modo de producción no contaminante, lo cual eleva los costos de producción de la fábrica, lo cual puede acabar, sí, en perjuicio de los compradores de zapatos, porque si aumenta el costo de producción de los zapatos, ¿qué es lo primero que va a intentar hacer el empresario? Sí, transferir a los consumidores ese aumento en el costo de producción, como ofreciéndole los zapatos a un mayor precio. Y si los consumidores están dispuestos a pagar ese mayor precio, pues ya asumieron ellos, sí,
este aumento en el costo de producción, consecuencia de que el gobierno, con el objetivo de evitar la contaminación tanto del aire como del agua, obligó a la empresa a cambiar su modo de producción, lo cual puede suponer, se me ocurre, cambiar maquinaria y equipo, ¿sí?, para producir, ofrecer y vender zapatos de manera no contaminante. ¿Y qué es lo que dice Lepage? Que esto genera una externalidad negativa a la empresa. ¿En qué consiste externalidad negativa? ¿En qué consiste este perjuicio que la obligación que el gobierno le impone al empresario de utilizar modos de producción no contaminantes? En que eleva su costo de producción. Eleva su costo de producción, ¿sí? Dice Lepage, a ver, repito, contaminar la atmósfera con los residuos químicos de una fábrica o contaminar un río al utilizarlo como desagüe natural tiene por efecto impedir que otros usuarios saquen un provecho personal del respeto a las características naturales del entorno, y yo diría, no solamente impedir que otros usuarios, saquen un provecho personal del respeto a las características naturales del entorno, sino generar entre los vecinos de la fábrica ciertas enfermedades producto de la contaminación del aire y del agua, ¿sí? La fábrica que contamina un recurso impone de esta forma una externalidad a sus otros usuarios. Pero a la inversa, cuando los que viven cerca de una fábrica o de un río, o los que promueven una asociación local de defensa de la naturaleza, logran que los poderes públicos, por su acción política, ¿sí?, es decir, por el poder que tienen para obligar y castigar si no se cumplen con las obligaciones impuestas, ¿sí?, logran por su acción política que se obligue a una empresa a suprimir todos los desechos bajo pena de fuertes sanciones, están produciendo una externalidad negativa, económica negativa, frente a la firma, que se ve obligada a funcionar con costos de producción más elevados. Y esto nos lleva a la típica pregunta que tendría que hacer el economista ante este tipo de situaciones, porque a ver, ¿qué es lo que podrían decir las personas que promovieron que el gobierno hiciera algo para obligar al empresario a que hiciera lo necesario para eliminar la contaminación? Ah, pues mira, se logró. Esa externalidad negativa que consistía en contaminar el aire y el agua se eliminó. Ya no se está contaminando el aire, ya no se está contaminando el agua en beneficio de aquellos que consumen esa agua y ese aire. Pero ¿cuál es la típica pregunta que tiene que hacerse el buen economista? ¿Cuál es el costo de oportunidad de todo ello? Es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad de las soluciones a las externalidades negativas, sobre todo cuando esa solución viene impuesta por el gobierno? ¿Qué es el costo de oportunidad? A lo que se renuncia por haber obtenido algo. ¿Cuál sería aquí el costo de oportunidad? El aumento en el precio de los zapatos, consecuencia del aumento en el costo de producción, consecuencia de que el gobierno obligó a este empresario a sustituir el modo de producción con el que producía, que contaminaba, por modos de producción no contaminantes. Y habría que ver, ¿sí?, si ese costo de oportunidad, un mayor precio por los zapatos, ¿sí?, no justifica el que se haya obligado a la empresa a modificar su modo de producción, ¿sí?, su modo de producción. Cita Lepage a Ronald Coase
en su famoso artículo de 1960, The Problem of Social Cost, el problema del costo social. Dice Coase, citado por Lepage, toda persona cuyo acceso a un bien produce la consecuencia de reducir el beneficio que de dicho bien pueden sacar otros usuarios, ¿sí? Es en realidad un contaminador. Por esta razón, los defensores de la naturaleza son tan contaminadores del entorno de la industria como es la industria de su propio entorno. En una democracia basada en el respeto de la libertad de los individuos y en la igualdad civil de los derechos, no hay ningún uso prioritario que, por definición, esté reservado a categorías determinadas de usuarios. Tiene tantas razones la industria para considerar que está en su derecho de utilizar las aguas del río como desagüe natural, como los ribereños de pedir que se respete su derecho de disponer de un agua no contaminada. A ver, seguramente que esta afirmación, inclusive entre liberales, ¿sí?, es muy cuestionada. Repito lo que dice Lepage. En una democracia basada en el respeto de la libertad de los individuos y en la igualdad civil de los derechos, no hay ningún uso prioritario que, por definición, esté reservado a categorías determinadas de usuarios. A ver, no hay ningún uso prioritario que, obviamente, de recursos naturales, que por definición esté reservado a categorías determinadas de usuarios. ¿Sí? Primero es el derecho que tienen los ribereños de poder pescar en un río no contaminado, al derecho que tiene el empresario de utilizar el río como, ¿sí?, desagüe natural, ¿sí?, de su fábrica. Oye, pero es que en el primer caso, en el caso de los ribereños, utilizando el río para pescar, no están generando contaminación. Están pescando, están sacando pescados del río. Mientras que el empresario cuya empresa utiliza el río como desagüe está introduciendo en el río productos que deterioran al río. A ver, aquí la pregunta es, ¿tenemos los seres humanos el derecho de usar los recursos naturales? Sí. Y antes que tener el derecho de usar los recursos naturales, tenemos la necesidad de usarlos, comenzando por el aire que respiramos, con el cual satisfacemos la necesidad más apremiante que tenemos, que es respirar, siguiendo por el agua que bebemos, con la cual satisfacemos la segunda necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es beber, continuando con los alimentos, con los cuales los seres humanos satisfacemos la tercera necesidad más apremiante que tenemos, que es comer, alimentarnos, nutrirnos. Entonces, tenemos la necesidad de utilizar los recursos naturales. Ahora, una cosa es la necesidad y otra cosa es el derecho, evidentemente. Pero si tenemos la necesidad de utilizar recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, de esa necesidad no se desprende el derecho de propiedad
privada sobre esos recursos naturales. Sí. Ahora, se podría decir, y tal vez esto lo diría algún ecologista fundamentalista, bueno, mira, de acuerdo, te acepto que tenemos el derecho de propiedad privada sobre los recursos naturales, siempre y cuando, ¿sí?, no los degrademos, no los deterioremos, ¿sí? Porque en el momento en el cual empiezas a deteriorarlos, a degradarlos, habría que ver si sigues teniendo ese derecho de propiedad privada. En una democracia basada en el respeto de la libertad de los individuos y en la igualdad civil de los derechos, ojo, no hay ningún uso prioritario que, por definición, esté reservado a determinadas categorías de usuarios. Primero tienen derecho a usar el río los ribereños que van a pescar, que el empresario que usa el río como si un desagüe natural. Un desagüe natural. A ver, esto es cierto. Porque inclusive se podría llegar a decir, los ribereños, siempre y cuando a lo único que se dediquen es a pescar, tienen derecho, ¿sí?, a disponer del río, que no sería propiedad privada de alguien. Sería un bien a disposición de todo aquel que quisiera explotarlo, en este caso, yendo de pesca. Pero el empresario que utilice el río como un desagüe natural, ¿sí?, de los desechos producidos por la producción de zapatos de su empresa, no tiene ese derecho. No tiene derecho a utilizar el río como desagüe natural. Y si lo utiliza y contamina, ¿sí?, y quienes se perjudican de esa contaminación consiguen que el gobierno haga algo, y lo que el gobierno hace es prohibirle al empresario utilizar el río como desagüe natural y por lo tanto obligarlo a construir un desagüe artificial, ¿sí?, lo cual ya elevó sus costos de producción, ¿sí?, se estaría generando esto que Lepage dice, una externalidad negativa sobre la empresa, ¿sí?, sobre la empresa. En una democracia basada en el respeto de la libertad de los individuos y en la igualdad civil de los derechos, no hay ningún uso prioritario que por definición esté reservado a categorías determinadas de usuarios. Tiene tantas razones la industria para considerar que está en su derecho de utilizar las aguas del río como desagüe natural, como los ribereños de pedir que se respete su derecho de disponer de un agua no contaminada. No hay, dice Lepage, estrictamente ninguna razón por la cual el interés de unos deba prevalecer sobre el interés de los otros, a no ser que estos últimos estén dispuestos a pagar por el uso que realizan del recurso escaso de esas aguas. Volvemos a encontrarnos, dice Lepage, en una clásica situación de penuria y de arbitraje en la asignación de derechos individuales para el uso de un recurso escaso. A ver, cuando yo hablo de los derechos, me gusta decir que los mismos deben de ser plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Yo digo, por ejemplo, que en una economía de mercado, en el sentido institucional del término, los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos
y jurídicamente garantizados. Y esos derechos, hablando de la economía, son el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y por el otro lado, el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir, y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. ¿Qué debe hacerse con los derechos? Reconocerlos plenamente, definirlos puntualmente y garantizarlos jurídicamente. Y centro la atención en lo segundo, definirlos puntualmente. ¿Qué quiere decir definir puntualmente un derecho? ¿Sí? Definir hasta dónde llega tu derecho. Por ejemplo, a la libertad individual, al ejercicio de la libertad individual, ejercicio de la libertad individual que siempre supone el uso de alguna propiedad. De alguna propiedad, ¿sí? Pero claro, para definir los derechos, estos tienen que existir previamente. A ver, imagínense ustedes dos vecinos, viven pared con pared, cada uno es propietario de su departamento, por lo tanto tiene el derecho de propiedad sobre, ¿sí?, ese inmueble. Y el derecho de propiedad no es otra cosa más que el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, siempre y cuando al hacerlo no viole derechos de terceros. ¿Sí? Y vamos a suponer que a uno de estos vecinos, ¿sí?, lo que quiere es poder dormir tranquilamente de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Sí? De esa manera quiere él disponer, ¿sí?, disfrutar y usar de su departamento. Y está en todo su derecho. Y vamos a suponer que el otro vecino lo que quiere es, si no todos los días, pero por lo menos sí viernes y sábado, organizar fiestas en su departamento de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Y está en todo su derecho. Pero ¿qué sucede cuando la fiesta de este vecino no deja dormir al otro vecino? A ver, este vecino está en todo su derecho de hacer fiestas en su departamento. Hacer fiestas en su departamento es parte del derecho de propiedad, entendido como el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente, siempre y cuando al hacerlo, aquí viene el tema, no se violen derechos de terceros. Y una manera de disponer, disfrutar y usar de un departamento, pues es organizando fiestas. Y el otro vecino, ¿sí?, pues tiene todo el derecho, ¿sí?, a dormir 9 horas seguidas, de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Un conflicto de derechos. Yo recuerdo lo que alguna vez dijo Manuel Ayau, ¿sí?, fundador y primer rector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Y lo que dijo Manuel Ayau fue lo siguiente, ¿sí? Pueden entrar en conflicto intereses, pero nunca verdaderos derechos. Si se trata de verdaderos derechos, no hay conflicto. Si se trata de intereses, sí. Oye, pero entonces,
que no se trataba del derecho de propiedad de cada uno de estos personajes que he mencionado yo, uno en su departamento queriendo dormir 9 horas seguidas, el otro en el suyo queriendo armar una fiesta 9 horas seguidas. ¿No dije yo que se trata de derechos? Sí, porque entonces hay conflicto. El derecho de este vecino de organizar fiestas en su departamento, ¿sí?, viola el derecho de este otro vecino de poder dormir 9 horas seguidas porque el ruido, el jolgorio, la música, las risas, etcétera, etcétera, no lo dejan dormir. No hay ahí un conflicto de derechos. Bueno, lo que hay es una violación de un derecho. Porque, a ver, el derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente, con una condición: que al hacerlo no viole uno derechos de terceros. Esa es la condición. Y si la fiesta organizada por este vecino no deja dormir al otro vecino, este está violando el derecho de propiedad de este otro, porque no lo está dejando usar, disfrutar y disponer de su departamento como él quiere hacerlo, pudiendo dormir, ¿sí?, 9 horas seguidas, de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces quiere decir que este otro vecino no tiene el derecho de organizar en su departamento una fiesta. No, claro que sí. Claro que tiene todo el derecho de organizar una fiesta, siempre y cuando, sí, no viole el derecho de su vecino de poder usar, disfrutar y disponer de su departamento como quiera, que en este caso es pudiendo dormir de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Qué tendría que hacer este vecino para no violar el derecho del otro vecino? Bajarle al volumen de la música. Bajarle al volumen de la música. ¿Sí? ¿Qué es lo que está generando el vecino de la fiesta? Una externalidad negativa. A ver, él no quiere fastidiar a su vecino. Esa no es su intención. Su intención es invitar a sus amigos, a sus amigas, pasar un buen rato, bailar, cantar, tocar la guitarra, contar chistes, lo que ustedes gusten y manden. Eso es lo que él quiere, pasar un buen rato. Nada más que al hacerlo, ¿sí?, como una consecuencia no deseada de su fiesta, fastidia al vecino que no puede dormir como quisiera dormir, sin tener que tratar de conciliar el sueño, escuchando las risas, los gritos, la música de la fiesta del departamento de junto. ¿Sí? El derecho a la propiedad privada es el derecho a la libertad individual para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno cree más conveniente, siempre y cuando al hacerlo no viole uno derechos de terceros. Y esto está relacionado con esta prescripción para la conducta humana que dice: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Respetando los derechos de los demás. Respetando los derechos de los demás. Entonces, a ver, retomo lo que dice Lepage. Dice: en una democracia basada en el respeto de la libertad de los individuos y en la igualdad civil de los derechos, no hay ningún uso prioritario que, por definición, esté reservado a categorías determinadas de usuarios. Tiene tantas razones la industria para considerar que está en su derecho de utilizar las aguas del río como desagüe natural, como los ribereños de pedir que se respete su derecho de disponer de un agua no contaminada. Ahora bien, si yo soy dueño del río que está siendo contaminado
porque la empresa productora de zapatos lo utiliza como desagüe natural para algunos de sus desechos, el empresario estaría violando mi derecho de propiedad sobre ese río. Porque, a ver, simple y sencillamente, desde el punto de vista, ¿sí?, del precio al cual yo podría vender, suponiendo que lo hiciera, el agua del río, pues el precio va a caer si es agua contaminada en comparación con el que sería si fuera agua potable. Y en ese caso yo podría reclamarle, oye, estás violando mi derecho de propiedad, estás contaminando mi río. Pero ¿qué sucede si el río no es propiedad privada de alguien y está ahí como un don de la naturaleza para que lo use todo aquel que lo necesite, los ribereños para pescar y tener que comer, el empresario para utilizarlo como un desagüe natural sin tener que construir un desagüe artificial, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto el que la empresa contamine el agua del río no se debe a que el mismo no es propiedad privada de alguien y por lo tanto está ahí a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar y por lo tanto estaría enfrentando esto que Jardín llamaba, ¿sí?, la tragedia de lo común? La tragedia de lo común. Volvemos a encontrarnos, dice Lepage, en una clásica situación de penuria y de arbitraje en la asignación de derechos individuales para el uso de un recurso escaso, deseado al mismo tiempo por numerosos usuarios. ¿Sí? Con el tipo de problemas que puede ser resuelto de forma mucho más eficaz por los mecanismos descentralizadores del mercado que por procedimientos de reparto de tipo estatista o político, como nos enseña la teoría económica. Dice, los economistas afirman habitualmente que los contaminadores deben pagar. Tienen razón, pero con la condición de no limitar este principio únicamente a los contaminadores industriales. Todos los usuarios deben pagar por el uso que hacen del entorno en función de la intensidad de sus preferencias, incluso si dicho uso consiste en dejar el entorno en su estado natural, lo cual después de todo no constituye más que una preferencia como cualquier otra. Este resultado solo se puede conseguir llegando a un sistema generalizado de apropiación privada, que se apoye, por ejemplo, en la creación de un mercado de derechos a contaminar o a la inversa, de derechos a no ser contaminados, libremente negociable entre individuos o asociaciones privadas. Derechos a contaminar o a la inversa, derechos a no ser contaminado. Todo un tema que genera también, sí, una serie de preguntas muy interesantes. A ver, ¿qué supondría esto de derechos a contaminar? Vamos a suponer que los vecinos que viven, sí, en el entorno de la fábrica, ¿sí?, ya están hartos de la contaminación que ésta genera. Olvidémonos por un momento del río y pensemos en el aire. ¿Cuál es una opción? Pues ir con el gobierno, exponerles el problema, convencer al gobierno para que obligue al empresario a utilizar modos de producción no contaminantes, suponiendo que los haya.
Pero ¿cuál podría ser, sí, la solución de mercado? ¿Sí? Que el empresario le compre a los habitantes el derecho para contaminar. A ver, ¿esto qué supondría? Porque además ya el concepto derecho para contaminar, dado que la palabra contaminación tiene una acepción negativa, ¿sí? Esto de derecho a contaminar, de entrada como que no suena bien, pero ¿qué querría decir? A ver, vamos a suponer que la contaminación del aire, ¿sí?, ocasiona una determinada enfermedad entre los vecinos que están ahí alrededor, ¿sí?, cuyo tratamiento les cuesta 100 pesos al mes. La pregunta es, si el empresario les ofreciera 200 pesos al mes para seguir produciendo zapatos y seguir contaminando el aire, ¿los vecinos lo aceptarían? Bueno, ahí depende de cada vecino, no hay una única respuesta, ¿no? Pero a ver, supongamos, porque aquí hay que ver qué supuestos estamos manejando, que el tipo de enfermedad ocasionado por ese tipo de contaminación al aire no es grave, es más una molestia que una verdadera enfermedad, y que con un tratamiento cuyo precio es 100 pesos al mes, estás del otro lado. Pero, pues quisieras, ¿sí?, no tener ese padecimiento, no tener esa molestia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si llega el empresario y dice, a ver, yo sé que el tratamiento te cuesta 100 pesos al mes, yo estoy dispuesto a darte 200 pesos al mes, a cambio de que me permitas seguir contaminando y no vayas con el gobierno para que éste haga lo que tenga que hacer y me prohíba seguir contaminando. Eso sería, ¿sí?, comprar el derecho, que sería un derecho contractual, es una compraventa, a contaminar, ¿no? ¿Sí? La pregunta es, si la gente perjudicada por esta externalidad negativa, que es la contaminación, lo aceptaría o no, lo aceptaría o no. Y luego aquí LePage trae toda una serie de ejemplos, ¿sí? Una serie de ejemplos al respecto, ¿sí? Una serie de ejemplos al respecto, ¿sí? Y dice LePage, en la parte quinta del capítulo 9, cuyo título es El mercado conserva más. Dice, nos queda la revisión del último mito, la idea de que la intervención del Estado es por definición necesaria para evitar que la concurrencia del mercado pueda conducir a un rápido agotamiento de los recursos naturales del subsuelo. Dice, los que utilizan este razonamiento demuestran un desconocimiento completo de la propiedad y del mercado. Lejos de favorecer la sobreexplotación de los recursos no renovables, la lógica del mercado libre es precisamente la de introducir en las decisiones de explotación un sesgo conservador que no se da en las decisiones políticas, que no se da en las decisiones políticas, ¿sí? Imaginemos que se descubre un importante yacimiento mineral en un país en el que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado y son explotados directamente por él, a través de empresas del gobierno. La primera cuestión que tienen que resolver los responsables de la explotación es la de saber a qué ritmo debe efectuarse la extracción de ese recurso, lento o rápido. El cálculo económico, dice LePage, proporciona la siguiente respuesta. Si se espera que en 10 años la tonelada de mineral valga más, dada la evolución de los precios, será mejor frenar el ritmo de extracción y adoptar una política de conservación.
La actuación contraria equivaldría a favorecer a las generaciones presentes en detrimento de las generaciones futuras, permitiéndoles consumir hoy lo que va a ser más deseado mañana. Tal decisión sería sinónimo de despilfarro. Si por el contrario, lo que se prevé no es un alza de los precios futuros, reflejo de una escasez creciente, sino una baja de las cotizaciones, como consecuencia del descubrimiento de nuevas minas o la introducción de nuevos productos sustitutos, sería más oportuno acelerar el ritmo de explotación, producir más hoy en lugar de esperar a mañana. Desgraciadamente, no sabemos cuáles van a ser los precios en 10, 20 o 50 años. Y por ello, desconocemos el valor del mineral explotado en relación con su valor actual. De lo único que disponemos es de estimaciones, de previsiones personales referidas a la posible evolución de los precios del mineral en cuestión. ¿Sí? Ahora dice, imaginemos que estamos en una democracia perfecta en la que lo que decide el gobierno coincide con la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Supongamos que se preguntan los posibles usuarios cuál va a ser el valor futuro del mineral en 10 años. Habrá algunos sin duda que dirán que el mineral va a tener entonces un precio mucho más alto. Otros, por el contrario, expresarán un sentimiento radicalmente opuesto, pero la experiencia demuestra que la opinión de una gran mayoría se situará muy cerca del valor actual de la explotación. Imaginemos ahora que el gobierno de ese país decide con ideas liberales, ¿sí?, privatizar ese recurso. Se van a pasar al sector privado cientos de minas y de yacimientos. La venta se efectuará a través de una subasta pública. Cada mina tendrá distintas ofertas. Cada candidato a comprar ofrecerá un precio distinto. No hay ninguna razón para que todas las propuestas sean idénticas y ni siquiera parecidas. Cada uno ofrece, en efecto, el precio que corresponde al valor que estima va a poder sacar de la explotación futura. A su vez, este valor estimado depende de la forma en la que cada candidato comprador contempla la evolución probable de los precios y de los costos de producción. Entre todos los compradores, los que presentarán la oferta más baja serán aquellos que, por una u otra razón, tienen el proyecto de comprar para producir lo más posible y lo más rápidamente posible a los precios actuales. Es decir, los que prevén una baja de los precios y de los ingresos de la producción. Las ofertas más altas provendrán, por el contrario, de aquellos que piensan que dentro de algunos años el mineral valdrá más y que por lo tanto van a comprar para almacenar un recurso del que esperan obtener más adelante un beneficio más elevado. Según las reglas de la subasta, el que se lleva el lote es el que puja más alto, lo que en este caso significa que entre todos los compradores, los primeros adjudicatarios serán aquellos que compran no para vender lo más rápidamente posible, sino al contrario, para conservar. Consecuencia, la apropiación privada, al contrario de lo que normalmente se cree, introduce un sesgo favorable a la conservación de los recursos cuando se prevé que el precio de esos recursos en el futuro va a ser mayor que en el presente. Esta es la ventaja del libre mercado, en el que cada uno puede elegir de alguna forma su menú a la carta en comparación con el mercado político, en el que por el contrario no hay más que una sola elección, el menú de la mayoría. El menú de la mayoría. Repito esto porque es importantísimo. Esta es la ventaja del libre mercado, en el que cada uno puede elegir de alguna forma su menú a la carta.
en comparación con el mercado político, suponiendo que se le puede llamar mercado, pero en fin, en el que por el contrario no hay más que una sola elección, el menú de la mayoría. Y déjenme poner un ejemplo, ya para terminar la sesión del día de hoy, de esto. A ver, los mercados, ¿sí?, en cierto sentido, son muy democráticos. A ver, ¿qué tipo de bienes y servicios encontramos en los mercados, en los comercios, en las tiendas? Los que le gustan a la mayoría, los que están de moda, los que le gustan a la mayoría, y por eso podemos decir que en este sentido los mercados son muy democráticos. ¿Qué tipo de corbatas encontramos hoy en los establecimientos comerciales donde se ofrecen corbatas? Las que están de moda. ¿Esto qué quiere decir? Las que hoy les gustan a la mayoría. Pero vamos a suponer que yo lo que quiero es una corbata el triple de ancho de lo normal. Color rosa mexicano, con lunares del tamaño de una moneda de 10 pesos, lunares color púrpura a todo lo largo de la corbata, y en cada uno de esos lunares color púrpura sobre un fondo rosa mexicano, en cada uno de esos lunares bordado con hilo dorado el perfil de Snoopy. Bueno, si yo voy hoy a cualquier tienda que ofrezca corbatas, esa corbata no la voy a encontrar, porque esa corbata hoy no está de moda, no es el tipo de corbata que le gusta a la mayoría, no es lo democrático. Ah, pues mira, ya me fastidié porque no voy a poder tener mi corbata, porque la corbata que tú quieres no va con los gustos de la mayoría, no es democrática. Pues no, porque si yo estoy dispuesto a pagarle a un sastre lo que el sastre me cobra por hacerme esa excentricidad de corbata, la próxima sesión del Círculo Bastiat la daré con mi corbata el triple de ancho de lo normal, color rosa mexicano, con lunares del tamaño de una moneda de 5 pesos, color púrpura cada lunar a lo largo de la corbata, y en cada uno de esos lunares bordado con hilo de oro el perfil de Snoopy. Esta es la ventaja del libre mercado, en el que cada uno puede elegir en alguna forma su menú a la carta. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo, ¿sí?, la primera ley del mercado. ¿Qué dice la primera ley del mercado? Allí donde el consumidor esté dispuesto a pagar el precio al que el oferente está dispuesto a proveerlo, habrá oferta, de lo que sea. La ventaja del libre mercado, en el que cada uno puede elegir de alguna forma, estando dispuesto a pagar el precio, su menú a la carta, en comparación con el mercado político, en el que, por el contrario, no hay más que una sola elección, el menú de la mayoría. El mercado terminal de Page no es, en definitiva, otra cosa que una gran subasta pública permanente, en la que millones, miles de millones de títulos de propiedad se ofrecen todos los días a los que estén dispuestos a pagar más por ellos. Y con esto terminamos, ¿sí?, el breve análisis, porque podríamos pasarnos 2 o 3 sesiones más con el tema de la ecología. Terminamos el análisis del capítulo 9 del libro ¿Por qué la propiedad de Lepage? Y en la próxima vamos a empezar el capítulo 10, cuyo título es Propiedad, Mercado y Moralidad. Aspectos éticos del derecho de propiedad. Hasta entonces.